Bueno, definitivamente no hay, no, lo único que, que puede existir en nuestra vida que agrade a Dios, aparte de la fe, por supuesto, es el amor. Y depende de la cantidad de amor, depende de cuánto amor nosotros mostremos hacia Dios, será exactamente lo mismo la felicidad que tendremos o no. Entonces, hoy vamos a ver una historia maravillosa de una mujer que derramó todo lo que tenía en agradecimiento a Dios al darse cuenta de lo que Jesús había hecho en su vida. ¿Qué dice? Uno de los fariseos le rogó que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Hay unas partes que vas a leer vos. Bueno, dice que un hombre, posiblemente un hombre del mundo, de la ciudad, de buenos modales y además era parte de la alta sociedad de Jerusalén, invita a Jesús a su casa. Pero definitivamente no lo invitó para agradecerle. Invitó a una persona más. ¿Con qué motivos? La Biblia no lo dice. Pero podemos asumir muchos motivos. Porque cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, si no es por agradecimiento, pueden y existen motivos muy equivocados. Este hombre lo invita a su casa, pero vamos a ver que lo que menos tenía era agradecimiento. Pero este hombre jamás se imaginó que en su casa se iba a realizar una de las historias de amor más preciosas en la palabra de Dios, más maravillosas. Una mujer que derrama todo. Y es que Dios, sencillamente, cuando Dios no consigue que los líderes religiosos aprecien a Cristo, hará que lo hagan las prostitutas, los pecadores, los que no servimos, los que fracasamos, los que no pudimos sacar adelante nuestra vida. Esos somos los que vamos a agradecer y amar a Dios, no las personas de éxito, definitivamente. ¿Qué dice, Armando? Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Cuando dice pecadora, todos nos imaginamos esto. Una mujer indigente, prostituta, sucia, indigna, como diríamos las personas educadas. Siempre nos imaginamos esto, una mujer de la ciudad. Qué locura es siempre tener y pensar, ¿verdad?, acerca del pecado de acuerdo a lo que nosotros nos imaginamos. ¿Y qué tal si esa mujer era una mujer así? Ejecutiva, buena madre. ¿Qué tal si era esa? Para Dios es igual esta que este. No hay diferencia. Pecadora, ¿verdad? Y cuando oímos la palabra pecadora, nos imaginamos lo peor. Una mujer prostituta, ladrona, adúltera, sinvergüenza, de mala clase. Eso es lo que pensamos todos al leer el pasaje, de acuerdo a nuestros pensamientos. Pero el pasaje nos dice, simplemente era una mujer pecadora. El nivel de pecado depende solamente de tu perspectiva. ¿Cómo juzgamos, verdad? Y me incluyo, por supuesto. Quiero decirte que no era María Magdalena ni María la hermana de Lázaro. Es un punto teológico, un comercial. Pero ¿qué tal si simplemente era una buena esposa?
pero sabía que simplemente no alcanzaba las exigencias de Dios. Y ahí está el problema. Cuando hablamos de pecado, pensamos que no somos tan malos, pensamos y juzgamos de muchas maneras. Pero vamos a ver qué es lo que Dios piensa de eso. Y de antes de salir de su casa, venía con la actitud correcta, ¿verdad? Voy a darle todo lo que tengo a ese que está ahí sentado en la casa del fariseo, aunque sé que no es suficiente, ni nunca será suficiente. Así es que solo le importaba agradecer, no agradecer, agradecer. Eso era lo único que le importaba a ella. Solo tenía eso en mente, ¿verdad? Ella sabía que esa casa no era un lugar para ella. Y estaba arriesgando todo. Estaba arriesgando posiblemente que la sacaran a patadas. No sé. Estaba entrando a la casa de un fariseo. Pero no le importó. No habló una sola palabra. Esta mujer no registra en la Biblia una sola palabra, pero todo lo que hizo fue oído. Todo lo que ella hizo fue oído en los cielos, por toda la tierra y por toda la historia. ¿Qué dice? Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Cuánto? ¿Cuánto agradecimiento tenía esta mujer al darse cuenta de lo que Jesús había hecho en su vida? Su gran perdón, su amor, su aceptación. Nadie la aceptaba como era. Ayer en una boda estaba hablando de este punto, ¿verdad? Cómo Dios nos acepta y no nos pide que vayamos a hacer sacrificios para que nos acerquemos a Él. Simplemente nos acepta como somos. Nos perdona como somos y nos ama como somos. Esa mujer se tomó de eso como pudo, ¿verdad? Y fueron de Dios y le dijo: Dios, ¿qué más? Aquí está mi vaso de alabastro, es todo lo que tengo, pero ¿qué más? ¿Verdad? Lo que quieras. Ante ese amor no quedó nada más que agradecimiento y amor. Fue a derramar toda su alabanza, todo su agradecimiento al Señor Jesucristo. Todo. Y ella decía, posiblemente no se enojen conmigo. Perdónenme, ¿verdad? Perdónenme, pero no puedo evitar mi amor por Él. Sencillamente no lo puedo evitar. Y esta mujer tenía algo muy claro ante ese grupo de fariseos y les decía: ustedes no saben lo que Él me perdonó. No lo entienden. Y esta mujer fue y demostró todo su amor y todo su agradecimiento delante del Señor Jesucristo. Ella no podía olvidar de dónde la sacó Dios. La Biblia tiene un mandato precioso, dice: no te olvides de la roca donde fuiste cortado. Cuán importante es acordarnos de dónde nos sacó Dios y a dónde estaríamos si Él no hubiera intervenido en nuestra vida. ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estarían nuestros matrimonios, nuestros hijos, si no fuera por eso? Ella trabajó toda su vida para guardar ese frasco de alabastro. Cuando fuimos a Israel y nos dimos cuenta lo que cuesta este perfume, ¿verdad? Era una locura, ¿verdad? Y ella lo derramó todo lo que tenía por Cristo.
Y ella dice, me sanó con su amor. Así es que ahora simplemente le devuelvo mi alabanza y mi agradecimiento a Él. No sé si te acuerdas de este pasaje, pero dice 1 de Juan, Dios es amor. El pasaje no dice que Dios ama. Sería muy diferente. El pasaje dice que Dios sencillamente es amor. Simplemente. Quiero que Diego nos lea esto. Quiero decirles que puse varios trozos porque yo me siento inútil y no tengo la poesía ni el vocablo, ni el vocabulario para decir lo que estos autores dijeron acerca de ese evento. Las más grandes palabras jamás pronunciadas en lenguaje humano, las más magnas palabras en toda la Biblia. Es imposible sugerir siquiera en un bosquejo de lo más esquemático todo lo que se contiene en estas palabras, porque ningún intelecto humano o creado ha podido ni podrá jamás sondear su insondable significado. Pero podemos decir de modo reverente que esta sencilla frase acerca de Dios contiene la clave a todas las obras y caminos de Dios, el misterio de la creación, de la redención y del ser del mismo Dios. Ese versículo, Dios es amor, incluye todo. Todo, dice este autor. No necesitamos nada más. Como también dice este otro. Pero, ¿qué dice Armando? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es el punto. Cada uno de nosotros ama a Dios. ¿Por qué? Porque ha experimentado su amor. Porque ha experimentado su perdón, su redención. Y de ahí nace el amor por Dios. No puede nacer de ninguna otra manera. Y algo increíble es que Dios puso un mandamiento en la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ese mandamiento que Dios puso nunca pudo producir amor. Ninguna orden ni ninguna ley jamás producirá amor. Así es que Dios, al ver eso, tuvo que tomar medidas y entonces hizo esto. Y de ahí es donde miles y miles y miles ahora aman al Señor Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros. El amor es correspondido con amor. La ley jamás producirá amor. Nunca lo ha hecho, ni nunca lo hará. Cuando habla del fruto del Espíritu Santo, dice amor, gozo, paz, etc. Dice, y contra tales cosas no hay ley. Nada de esas cosas se pueden hacer por mandamientos o por leyes o por ordenanzas. Porque entonces lo que fabricamos es una iglesia llena de hipócritas que quieren simplemente mostrar amor para dar una impresión. El verdadero amor solo puede nacer de aquí, de este amor que Él mostró hace 2000 años. Qué increíble, ni siquiera un mandamiento del Señor produjo amor. Solo cuando Él se dio, produjo amor. Así es que, no sé si vienes por primera vez, pero si tú quieres conocer ese amor, tienes que ir a visitar la cruz. Tienes que ir a la cruz, porque es de esa cruz de donde emana el amor que tú necesitas en tu vida, la aceptación y el perdón. ¿Qué dice? ¿Qué dice Agustín de Hipona? ¿Qué más se pudo decir, hermanos? Si en alabanza del amor nada se dijese a través de todas las páginas de esta epístola, si nada absolutamente se dijese en las demás páginas de la Escritura,
y solo oyésemos esta palabra de la boca del Espíritu de Dios, que Dios es amor. Ya no deberíamos buscar ninguna otra cosa más. ¿Qué más? ¿Qué más? Dios es amor. Vean lo que dijo este orador francés. Solo los cristianos podemos afirmar que el amor es un Dios. ¿Oyeron? Los griegos tenían un Dios del amor, pero nosotros tenemos un amor que es un Dios. Dios es amor. Alguien puede levantar la mano y decir, esa frase teológicamente está mal, tiene razón. Pero no me importa porque suena lindísimo. ¿Verdad? Solo los cristianos podemos afirmar que el amor es un Dios. Dios no ama, Dios es amor. ¿Qué dices, Tot? No se puede concebir un don mayor de Dios, porque no era posible un don mayor. Envió a su Hijo a rescatarnos de nuestra miserable condición, no porque fuésemos en modo alguno dignos de amor, sino porque Dios es amor. No hay nada en nosotros. Javier, decías, no sé qué vio Dios en mi vida, te tengo una noticia, nada. En nosotros no vio nada, no había nada digno en nosotros, nada. Pero como Él es amor, vino a rescatarnos de la locura en la que estábamos viviendo. ¿Qué dice Matthew Henry? De esta forma, de esta majestad imponente, esto es lo que Cristo se despojó al tomar la forma de esclavo. ¿Se acuerdan? Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. ¿Qué dice? Del infinito de la majestad suprema, al cero de la ínfima servidumbre. No es la distancia entre Dios y el hombre lo que Pablo tiene aquí en mente, aun cuando esta distancia sea ya infinita, sino la distancia entre la majestad y la esclavitud sumisa, no impuesta, sino voluntariamente asumida. Estamos orando, yo por lo menos estoy orando para entender qué fue lo que pasó en la cruz. Y aquí este autor dice que es una distancia tan grande, no como la que hay entre un hombre y Dios, es como la que hay de ser el creador del universo, el Dios eterno, ese, a llegar a ser un esclavo y al final muerte de cruz. Yo no sé, pero tenemos que orar que esta magnitud y esta distancia toque nuestros corazones, nos quebrante y nos haga amar al Señor con todo el corazón. No es la distancia entre un hombre y Dios, no, es la distancia entre la majestad a decidir ser esclavo por ti y por mí. Hace muchos años me topé la mamá de un compañero en un aeropuerto y le empecé a contar que me había convertido, le había entregado mi vida a Cristo. Y ella me dijo, yo tengo muchas dudas de ese libro. Y le dije, yo también tenía muchas dudas. Pero cuando entendí que Él dejó el cielo para morir por mí y se humilló a sí mismo hasta morir en una cruz, se me quitaron todas las dudas y le entregué mi vida. Eso fue todo. Es el amor de Dios lo que conquista y lo que nos lleva a encontrar la vida que Dios planeó para nosotros. Dios es amor, vuelve a decir Juan, la persona que posiblemente más entendió el amor de Dios juntamente con David. ¿Qué dice? Pensar que por ser el Hijo de Dios, tal tormento fue más llevadero para él. ¿Oyeron? Nosotros no entendemos. Quiero que pongan atención a lo que va a decir este autor, porque nosotros no entendemos el sufrimiento que él pasó y podríamos decir que como él era Dios, lo pudo pasar. No. Oigan esto. Hay una palabra ahí que se llama monofisismo. Quiere decir, eso es una teoría acerca de que Jesús nunca fue hombre, siempre fue Dios completo. Pero no es verdad. Jesús fue 100% hombre, 100% Dios.
pero cuando estuvo en la tierra, tuvo que comer, tuvo que dormir, tuvo que descansar como un hombre. Pero vamos a ver cómo este autor magnifica o engrandece lo que significó el sacrificio y la cruz para él. Vamos a leerlo, Diego. Pensar que por ser el Hijo de Dios, tal tormento fue más llevadero para él que para otros hombres, es puro y grosero monofisismo. Precisamente por ser el Hijo de Dios, su psicología humana percibía mejor que la de cualquier otro ser humano la suma fealdad del pecado, la suma santidad de Dios, el sumo horror de verse cargado con el pecado de la humanidad al ser totalmente inocente y lo extremo de aquellos inimaginables tormentos de su agonía, de su proceso de crucifixión sufridos en una naturaleza humana que precisamente por ser sin pecado era más sensible que ninguna otra. No podemos entender. Nosotros pecamos y rompemos nuestra comunión con Dios y ni nos despeinamos. Él había pasado toda la eternidad junto al Padre y fue separado. Él hizo una pausa en su eternidad cuando Dios le volvió la cara en la cruz y estuvo separado del Padre. Nosotros no podemos entender lo que significa eso. Debemos orar para poder entender lo que significó para él separarse del Padre con el cual había estado unido por toda la eternidad. No podemos entender, nosotros somos pecadores, pecamos, no podemos entender el sufrimiento que él experimentó al saber que tenía que cargar con mi inmoralidad, con mis mentiras, con mi hipocresía, con mi maldad. No entendemos. Tenemos que orar a Dios y decir: Dios, haz realidad este dolor que Él sufrió por mí. Porque para nosotros no es computable, no es procesable el sufrimiento que Él tuvo en esas horas de la pasión. Y solo al poder entender y comprender y creer un poquito esto, es que nuestro corazón saltará en agradecimiento e iremos a derramar todo lo que tenemos delante de Él. Dios es amor, sigue diciendo la Biblia. ¿Qué dice? Lo sufrió todo, y lo sufrió sin impedir en lo más mínimo los tremendos dolores, a fin de que su sacrificio fuese tan cruento como lo exigía la sustitución que llevaba a cabo por el pecado de nosotros, los miserables pecadores. ¿Entendieron? Él no le dijo al soldado: deme más suave, póngame en anestesia en las manos para los clavos. No, él no lo hizo más suave, porque al hacerlo más suave nos habría dicho de que no nos amaba tanto. No, Él nos amó de esa manera. Yo no lo puedo entender. ¿Qué dice? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por todos. Pablo estaba loco de amor por Cristo. Si Él murió por todos, nosotros no debemos vivir para nosotros, sino para Él. Y por eso Él hizo lo que hizo, en un agradecimiento profundo. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar a conocer la gracia del Evangelio de Dios.
No le importaron los látigos, no le importó la cárcel, no le importó el ser rechazado por los gentiles, por los judíos, no le importaron los naufragios, las hambres, los fríos, nada, con tal de servir a aquel que lo había amado de esa manera. Si realmente has sido perdonado, se verá el amor, agradecimiento y como consecuencia tu entrega a Él. Cuando entendemos y sobre todo cuando creemos en ese amor, no habrá estorbo para agradecer y no habrá estorbo para entregar lo que sea. Y vivir para Él con todo el corazón se convertirá en el gozo más precioso de nuestra vida, donde no hay ley, donde no hay obligación, donde no hay tengo que hacer, tengo que ir, se acabó. Todo será un deleite sirviéndolo a Él cuando creamos en esto con todo nuestro corazón. ¿Qué dice? Aquí viene la parte fea y triste. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Actitud clásica de justificación, ¿verdad? Poner los ojos en los errores de los demás. Ella sí es una pecadora. Yo no. Comparación. Ella no es de mi clase. Yo soy fariseo. Yo soy estudiado. Tengo una carrera. Soy un hombre honesto. Soy un hombre honrado. Yo no ando en la calle. ¿Verdad? Por lo tanto, ella no merece estar aquí. ¿Verdad? Qué triste. Aquí se ve hasta qué punto las personas orgullosas y que se tienen a sí mismas por santas son inclinadas a juzgar a otros y a formar juicios temerarios sobre los motivos y las acciones de los demás. Si algo he orado yo después de todo lo que pasó es: Dios, quítame esa maña de juzgar y esa maña de pensar, andar pensando mal de otros. Arráncame eso del corazón y de la mente. No quiero vivir así, juzgando, porque veo, porque no veo, por lo que sea. La Biblia dice: no juzguéis nada antes de tiempo, para que dejar el juicio a Dios. Nos relacionamos con los demás de acuerdo a las circunstancias. Porque si a este fariseo, si esta mujer era una prostituta y le hubiera servido en algún momento, hubiera tenido una relación con ella. Nos relacionamos con los demás de acuerdo a las circunstancias, para sacar provecho de los demás. Igual que este fariseo, ¿verdad? Pero Dios trata con todos de acuerdo a una forma: el amor. Todo lo que Dios ha hecho, los juicios más grandes de la historia que están registrados en la Biblia, estaban llenos de amor. Aún Sodoma y Gomorra. Simón veía la gran diferencia entre ella y él, pero no veía la inmensa diferencia entre él y Jesús. No fue hasta que yo vi la diferencia entre Jesús y yo que le pude entregar mi vida. Al entender que estaba a kilómetros del estándar que Dios pide para ir al cielo o para tener una relación con Él. Pero Él era incapaz, ¿verdad?, de ver la diferencia entre Él y Dios. Me dirás, según la costumbre de la época y por lo que es el fariseo, parece que esta mujer sí tenía una mala vida, ¿verdad? Parece. Pero en el fondo, cuando dices mala vida, ¿verdad? Cuando dices mala vida, ¿verdad? Lo dices porque te comparas. Cuando tú dices que una persona tiene una mala vida,
y la juzgas, es porque te estás comparando. Tú no crees ser como ella y por eso la juzgas. Pero les tengo una noticia, bárbara noticia, como dirían los argentinos, ¿verdad? El juez que nos va a juzgar piensa que todos, absolutamente todos tenemos una mala vida. Todos. De ahí ninguno se sale del canasto. Todos estamos entre el canasto. Oigan lo que dice la Biblia. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para Dios no hay uno justo, no hay una persona que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno o una. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En inglés, este versículo es más claro porque dice, por cuanto todos pecaron, todos se quedaron cortos para llegar a la gloria de Dios. A nadie le alcanzó. A nadie. Así es que si todos nos pusiéramos en este plano, no tendríamos derecho de juzgar a nadie. Absolutamente a nadie. ¿Qué dice? Si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Quiénes somos como sociedad? Todos. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Oigan lo que dice Dios. Eso es lapidario. Y caímos... Dice, ¿me permite, hermano? Termina. Adelante. Dice, si bien nosotros todos estamos sucios, pero dice, aún las cosas buenas que hagamos, aún nuestras justicias, para Él son como trapos de inmundicia. ¿Sabes qué es un trapo de inmundicia? El trapo, el paño que usaban las mujeres en ese tiempo cuando estaban menstruando. Las cosas buenas que haces para Dios son esas. Porque no hay uno que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Perdón, estoy tratando de llevarlos a ustedes a entender la diferencia entre Jesús y ustedes y yo. Necesitamos entender eso, porque si yo no entiendo quién soy yo verdaderamente, entonces yo no podré agradecer. Necesitamos conocerlo y creerlo. ¿Qué dice la historia? Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, Era sabio Simón. pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Jesús le respondió su pensamiento. ¿Se acuerdan que él había dicho, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esa? Y le responde ahí mismo a Simón, ¿verdad? Jesús se sale de la teología y empieza a hablar con lógica. ¿Por qué? Porque Jesús amaba a Simón y Jesús añoraba que Simón se convirtiera. Que Simón entendiera la diferencia entre él y Jesús y pudiera caer de rodillas y decirle, perdóname, soy un pecador. Una pregunta, ¿has calculado el grado de tu pecado? ¿Has calculado lo que él tuvo que pagar por ti? ¿Te has puesto a pensar en las montañas de pecado que tú cometiste y él decidió pagar y cargarlo encima? ¿Has entendido a quién has ofendido?
a quién has menospreciado, a quién has ignorado. ¿Sabes a quién has ignorado? ¿A quién has menospreciado, pisoteado con tu vida? Al que te amó, al que murió por ti, sin importar cuántos pecados hubieras o has cometido. Estoy convencido que no hay cosa más poderosa que la palabra de Dios. Mis palabras no pueden compararse. Vamos a leer un pasaje completo en el Antiguo Testamento. Por favor, pongan atención a cada jota y a cada tilde, porque este pasaje nos habla y describe el tormento de Jesús unos 500 años antes. ¿Qué dice, Armando? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Así es. Con todo eso, el Padre que lo escribió 500 años antes dijo, se imprime, se hace, con el dolor de su corazón, sabiendo lo que le iban a hacer a su hijo, dijo, se hace, por amor a cada uno de nosotros. Y por eso ese pasaje, dentro de ese pasaje está este versículo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Quiénes se han descarriado? Todos. Y ahí nos dice, todos se descarriaron como ovejas, los voy a mandar al infierno a pagar sus pecados. ¿Qué es lo que debería haber dicho? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, se incluye Isaías, el profeta. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso envió a su Hijo a pagar los pecados de los hombres, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice? Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Él era demasiado bueno. Simón se creía simplemente demasiado bueno. Con toda su educación y su clase, menospreció al Señor Jesús. No le ofreció agua para lavarse, no le ofreció un paño para secarse, que era, si supuestamente era de la clase social alta de Jerusalén, debería tener normas de educación. Y debía haberle dado a su invitado, aunque fuera una palangana, ¿verdad? Con agüita y un pañito para que se lavara aunque fueran las manos. Ni eso le dio. Ni siquiera lo trató como un igual. Lo trató como menos que nada. Por eso no lo invitó por agradecimiento. Qué triste es la actitud de este fariseo. Jamás entendió el amor de Dios.
Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El amor de la mujer no fue la causa del perdón, sino el efecto. Dios no te pide que lo ames para perdonarte. Él quiere que lo dejes amarte y que lo dejes perdonarte para que lo puedas amar en agradecimiento, no por obligación. En la Biblia nunca habrá obligación. Entonces podemos entender algo maravilloso, que la bajeza de nuestros pecados están en contraste con su gran perdón. Que nuestras vidas de indiferencia están en contraste con la cruz, el amor de la cruz. Que nuestra suciedad está en contraste con su santidad y pureza. Que nuestros defectos están en contraste con su aceptación. Que nuestras debilidades están en contraste con su poder, ¿verdad? Y el resultado que Él quiere es una entrega total, porque todo esto es un regalo que Él te quiere dar, aunque no merezcas ninguno. Pero Él te lo quiere regalar. Eso es cristianismo, eso es verdadera Biblia, eso es verdadero amor, eso es lo que Dios planeó. Nunca planeó que fuéramos nosotros los que nos lleváramos la gloria. Nosotros merecemos esto. Estos somos nosotros. Bajos, indiferentes, sucios, llenos de defectos y llenos de debilidades. Estos somos nosotros. Pero Él decidió regalar todo esto a aquel que lo quiera y le diga, yo quiero. Yo lo necesito. Simón jamás pensó que necesitaba perdón. Pensó que era mejor que la mujer, ¿verdad? Habría trabajado mucho tratando de no ser como la mujer y para conquistar una imagen. ¿Usted te imaginas? Yo me acuerdo cuando yo era como Simón. Y cuando a mí me hablaron de Cristo, yo dije, ¿qué color hacerse pandereta? ¿Qué van a pensar mis amigos? Me había costado mucho construir una imagen. Hace muchos años, estando en Guatemala, hablé con una mujer que usaba pastillas para dormir por años. Esa mujer habló conmigo y le hablé del amor de Cristo, y cuando estábamos, y le dije, ¿quieres orar para recibir a Cristo? Ella inclinó su rostro y empezamos a orar. En media oración me paró y me dijo, no quiero seguir orando. Y me dice, ¿usted cree que yo voy a salir de aquí y mis guardaespaldas me van a ver con una Biblia? O sea, que ellos van a pensar que yo soy una mujer débil. No quiero esto. 45 días después se suicidó. Igual que Simón, igual que todo aquel que piensa que puede solo y que no necesita el perdón y el amor del Señor Jesucristo. Habemos muchos Simones y gracias a Dios, por la misericordia de Dios, nos alcanzó también. Dios no puede perdonar a aquel que piensa que su pecado es pequeño. No lo puede perdonar. No es hasta que entiendas con todo el corazón que tu pecado te lleva al infierno y que eres un pecador perdido. Él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es que si tú piensas que no estás perdido o que estás medio perdido, Dios no vino por ti. Dios vino por los pecadores. Yo no soy tan. Qué frase más destructora. Y cómo esa frase nos impide encontrar todo lo que Dios planeó. ¿Qué dice? Y ella le dijo, Y a ella, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? eran del equipo de Simón.
cuestionaron el derecho de Jesús de perdonar pecados. Pero hay algo más grave en este grupo de partidarios de Simón. Y es que el corazón natural odia la gracia, la menosprecia. Si yo pienso que soy bueno, ¿para qué ocupo un regalo? Si yo tengo dinero, ¿para qué ocupo un regalo? No lo ocupo. Si yo soy bueno, ¿para qué ocupo la cruz? Menospreciamos la gracia, menospreciamos el amor de Dios. Esta gente hizo lo mismo. Y cuando nosotros, hoy le hablé a una persona, le testifiqué y me dijo, me alegro por vos. No entiende lo que está diciendo. Él me está diciendo, yo no lo necesito, me alegro por usted. Pero un corazón natural odia la gracia, no la quiere, la menosprecia, piensa que no la necesita. Es sencillamente como cualquier otro hombre. Si es así, nada de él puede tener valor ante mis ojos. Si yo pienso que Jesús es como cualquier otro hombre, que el que murió en la cruz fue un gran profeta o un hombre bueno, lo voy a menospreciar. Lo único que puede hacer de mi vida una entrega completa es creer que el que murió en la cruz era el creador del universo. Así es que, si no es así, él no puede tener valor ante mis ojos. Orgullo, como diciendo que soy mejor que otros. Pero la mujer le dijo, ¿verdad? Tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Podría existir palabras más dulces a nuestros oídos? Que nuestros pecados, todos, desde el día que nací hasta que morí, son perdonados. Por eso Jesús dice, ve en paz. Por eso podemos vivir en completa paz. No hay temor a la muerte. Se acabó. Sabemos que el día que muramos, lo creemos con todo el corazón, estaremos en el cielo. Por eso hay completa paz. Hay una conciencia limpia. Ya no hay culpa. Cristo pagó todo por nosotros. Esta mujer se fue en completa paz. Simón siguió su vida en zozobra y en infelicidad, guardando siempre una imagen delante de los demás. Tremenda carga. Y esto es el principio del amor a Dios. Cuando creemos que nuestros pecados de una manera completamente inmerecida fueron pagados. Empieza el aprecio por uno mismo, empezamos a amar nuestra vida. Estoy seguro, no sé cuál es el pecado de esta mujer, pero de algo estoy seguro, no volvió nunca más a esa vida. Me muero por conocerla en el cielo, pero nunca volvió a aquello, porque tuvo paz y el amor de Dios transformó su vida. Y empieza el principio del amor a Dios, el aprecio por uno mismo y el principio de las buenas relaciones con todas las personas que nos rodean. Y es el principio de la completa paz por el perdón completo y eterno de nuestros pecados. Así es que el agradecimiento, ¿verdad? ¿A qué me va a llevar? A amar a Dios con todo el corazón. Y el amor, ¿a qué me va a llevar? A entregarlo todo. Antes de terminar, quiero terminar con una canción que habla de esta historia. Por eso, Dios quiere cumplir todos nuestros sueños y para eso simplemente tuvo que existir una cruz, una corona de espinas y unos clavos. Ahí Él pagó todos tus pecados. Y también existió una tumba vacía para decirte estoy vivo y quiero, te amo, todo lo que dije fue cierto, tus pecados son perdonados y aquí estoy. Si quieres una vida nueva, simplemente
pídemelo. Vamos a orar. Si esta noche tú ya le entregaste tu vida a Cristo, renuévale tus votos. Dile que lo amas, que estás agradecido. Entrégate. Y si no le has entregado tu vida a Cristo, esta es tu noche. Yo voy a hacer una oración. Si hay alguna persona aquí que quiera hacerla o alguien ahí que nos ve en otros lugares a través de la computadora, quiere hacer esta oración, dirígase al Señor con todo el corazón. Dios, ¿qué te puedo decir? La distancia entre tú y yo es abismal. Estoy muy lejos de ser lo que tú pides. Simplemente soy un pecador. De esos que tú dices que no han hecho nada bueno. Eso soy yo, Dios. Pero hoy escuché que dejaste el cielo, tu corona, tu majestad, y te hiciste un esclavo por mí. Y al final de tu vida, decidiste clavarte por mí en una cruz. Si lo hiciste, Dios, si hiciste todo eso por mí, y al final resucitaste y estás vivo, no puedo hacer otra cosa que entregarte mi vida. No puedo hacer otra cosa que pedirte que seas el Señor. Yo acepto por fe todo lo que escuché. Acepto tu perdón eterno y quiero pedirte que entres a corazón, que seas el Señor, el conductor, el gerente de mi vida y me digas por dónde caminar de hoy en adelante. Señor, yo no te prometo nada. Soy un pecador simplemente, pero hoy me aferro a tu amor y tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén.